Hola, hola consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, modelo de blusa número 2. Aquí tenemos delantero central, dejé 1 centímetro de costura, en la parte central está doble la tela. Tengo el delantero lateral donde dejé centímetro de costura en la unión y corté 2 piezas. Luego tengo espalda central donde dejé margen de centímetro en la separación y en la parte del centro dejé abierto para pasar una costura de 1,5 para terminar con un botoncito en la parte superior. Después tengo espalda lateral donde dejé centímetro de costura en la división, corté 2 piezas iguales. Para limpiar la sisa yo corté 2 sesgos de 2,5 centímetros de ancho por un poco más largo la medida de las 2 sisas. ¿Ok? Y al final, en el cuello, corté también un sesgo de 2,5 por el contorno del cuello más un poquito más para limpiar la parte del borde del cuello. Las escarolas, esta es la que yo saqué en el momento de hacer el molde, pero como el molde lleva 2, entonces yo esta le eliminé 3 centímetros de acá, con la rodaja saqué otra y corté 4, es decir 2 para cada lado, para que me quede una sobre la otra con una diferencia de 3 centímetros de ancho. Ok, listo, explicado todo este proceso, entonces vamos a la parte de confección. Bien, para comenzar la confección vamos a cambiar el pie convencional por uno de hacer orilla o pespunte de asiento, el más delgadito. Yo estoy usando este que está acá. Comienzo haciendo en las cuatro capas que conforman la manga. Estoy haciendo una basta o ruedo delgadito y esta la hago en 2 partes. Primero paso una a la orillita y aprovecho y voy estirando esta parte para que quede como caracoleada, y eso me va a permitir tener un vuelo bonito en estas capas. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Muchas gracias por suscribirte, gracias por compartir y sobre todo, gracias por ser un consecuente seguidor. Ya las otras capas las tengo adelantadas para ganar tiempo. Luego de hacer la basta delgada, montamos una capa sobre la otra y fijamos para trabajar cómodamente con una costura a 5 milímetros aproximadamente, o el ancho del pie. Fijamos las 2 capas de manera que podamos controlarlas al momento de montarlas, y queda de esta forma. Ahora tomo delantero central y coloco la espalda sobre el delantero y voy a trabajar con costura inglesa. Dejo 1 centímetro que salga el delantero y con ese arropo la espalda. Voy a coser a 1 centímetro de esta forma. Igual hago con el otro lado, doblo, coloco
coso y atraco al principio y al final. Ahora volteo y voy a pasar pespunte sobre la espalda. De esta forma queda la espalda con el delantero unido en el hombro. Ahora vamos a montar parte de lo que es las dos capas en el hombro. Coloco aquí donde está la costura el centro de la pieza, sujeto con un alfiler y busco dónde está el piquete. Aquí está el piquete. Aquí sí voy a coser a 1 centímetro de costura. No hace falta atracar allí porque encima viene la otra capa del costado. Coso a 1 centímetro. Llego al otro piquete, volteo la pieza y monto las otras capas de la misma manera. Coloco en el piquete, coso un poquito, ubico el centro del hombro, paso, ahora para unir los costados coloco los costados delanteros, sobre ellos monto los costados de espalda y voy a dejar 1 centímetro de diferencia del delantero sobre la espalda para cubrirlo y hacer la costura inglesa para que quede limpio y tenga soporte allí en el hombro. Atraco al principio y al final. Ahora volteo y pespunteo sobre la espalda. Teniendo estas piezas unidas en el hombro, la coloco sobre el delantero de esta forma. Tomo la parte de la espalda, monto el costado y voy a coser a 1 centímetro, atracando al principio y al final.
Ya cosí ambos costados de la espalda. Ahora voy a cerrar la parte de la espalda, el centro de la espalda lo voy a cerrar dejando aproximadamente 7 centímetros y voy a coser a 1,5, que fue lo que dejé para la costura. Voy a coser ahora el sesgo en la sisa y fíjate, acá no voy a estirar ninguno de los dos, solamente monto la pieza y coso al ancho del pie o a 5 milímetros. No estoy estirando ninguna de las piezas, ¿ok? Hay que tener claro eso porque si no, el sesgo no nos va a permitir trabajar bien los acabados. Solo estoy montando en la orilla y cosiendo a 5 milímetros. Termino de coser la vista y voy a doblar de esta manera para pasar un pespunte sobre el sesgo, y a la vez voy fijándolo con la costura en la parte interna para controlarlo. De esta misma manera van a hacer ustedes la otra sisa para yo ganar tiempo. Terminado el pespunte del sesgo en la sisa, corto el residuo y ahora voy a coser a la orilla del sesgo. Doblo acá y voy a coser de esta forma. Teniendo ya el sesgo montado, voy a coser el costado de la pieza, es decir, delantero y espalda los uno, y coso a 1 centímetro de principio a fin, atracando al principio y al final también. Ahora, terminada esta parte, paso remalle en la parte de las uniones y en el costado. Ya le pasé overlock a la parte de los costados y le pasé overlock también a las uniones de el corte donde están las capas. Ahora voy a montar el sesgo del cuello. Mira, doblo 1,5 en la parte del cuello y dejo 1 centímetro en la cinta de sesgo y voy a coser a ancho del pie igual que hice en la sisa. No voy a estirar nada, solo voy a montar y pasar la máquina para que cosa, sin estirar nada. Estos sesgos son para limpiar la pieza, única y exclusivamente para limpiar la pieza. De la misma manera que doblé al principio, doblo al final y dejo un espacio del sesgo que sobresalga. Allí cosí. Y ahora voy a doblar el sesgo hacia la parte interna, lo dejo del ancho del pie y voy a pasar un pespunte sobre el sesgo. Y esa operación la realizo en todo el borde del cuello para limpiar la pieza y darle un soporte allí en la orilla.
también se puede hacer limpiándola con una vista interna, pero ya allí te llevaría un poco más de tela, como 10 centímetros o 15 centímetros más de tela, y sería más trabajo que tendrías que realizar. Ya pasé el pespunte, ahora comienzo doblando el sobrante que dejé hacia adentro y luego el sesgo hacia adentro. Coloco allí, atraco y fijo la orilla también para que quede limpio totalmente y no se deshile. Y voy a pasar un pespunte al ancho del pie o a la orilla del sesgo. Doblo el final, doblo el sesgo y hacer la basta o ruedo porque quiero que quede delgado. Entonces ese será mi guía para controlar la basta, el ancho de la basta en esta oportunidad. Recuerda que esto es el segundo modelo de blusa de un taller de blusas que aparece así en la lista de reproducciones. Aparece taller de blusas, son 5 modelos de blusas con su patronaje. Este es el segundo y al final de la pantalla te voy a dejar la conexión de la parte del patronaje para que entonces tengas el principio y el final de la pieza. Bien, termino de firmar la pieza y me paso a hacer un ojal de presilla. Ya aquí monté el botón, un botón de perla con un brillante, y de este lado voy a montar el ojal de presilla. ¿Cómo lo hago? De esta manera, fíjate. Paso la aguja de abajo hacia arriba, vuelvo a pasar en el mismo sitio sin pasar todo el hilo, coloco estos 3 dedos en la parte del aro de hilo y comienzo a agarrar y a tejer. Voy a tejer haciendo una presilla donde pueda pasar el botón para terminar la pieza. Ya con este espacio calculo si allí pasa el botón, sostengo de este lado, intento pasarlo y en vista de que sí pasa, entonces dejo 1 centímetro, paso la aguja a 1 centímetro y lo paso por el aro de hilo, bajo el aro de hilo, lo llevo y termino allí. Devuelvo la puntada una vez, 2 veces y por la parte interna hago el acabado final de el ojal de presilla. Y bien, ha sido un gusto trabajar para ustedes, así que con ustedes hasta otra oportunidad. Así queda la pieza.